Tengan sus buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este lugar. Es una noche bonita para abrir la palabra de Dios y reflexionar en ella. Aún hay esperanza es el tema que estamos estudiando esta semana y vamos a estudiar todas las noches. Hoy hemos titulado el tema Una promesa a un pecador. Ayer hablamos de la primera expresión, la primera palabra que Jesús emitió antes de morir en la cruz. Hoy hablamos exactamente de la segunda palabra, donde Jesús tiene un diálogo con alguien que también está muriendo a su lado. Vayamos a la palabra de Dios y veamos lo que dice la misma en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versos 35 al 37. San Lucas capítulo 23, versos 35 al 37 y el 39. Leo lo que dice la palabra de Dios. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Esta noche vamos a ver el diálogo que hay allí en el Monte Calvario. Al lado de Jesús hay dos cruces más, porque en el Monte Calvario habían 3 cruces. Y en la historia de la cruz, 2 ladrones acompañan a Jesús. 2 ladrones que su costumbre, su hábito, su modo de vivir era robar y matar. En el camino que va de Jerusalén a Jericó, allí se escondían los ladrones. Asaltaban a los viajeros, los dejaban malheridos y a veces los mataban para robarlos. Esa gente que roba, y la gente que mataba en aquel tiempo también y robaba, nunca pensaron que un día tendrían que pagar por lo que hicieron. Esto es común en el ser humano. A veces hacemos cosas sin pensar en las consecuencias que pueden traer lo que hacemos. Dice la palabra de Dios, el manual: no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Estos caballeros nunca pensaron que un día ellos tendrían que pagar por sus fechorías. Pero ahí están, ese era su pensamiento. Y mucha gente piensa así, que nadie los ve. Pero recuerden que hay un Dios todopoderoso, que todo lo observa, todo lo sabe, todo lo ve. Y Él no solamente es amor, es también justicia. Ayer vimos claramente el gran amor de Dios, rogando por los
que habían dado muerte a Jesús o estaban crucificando. Pero en esa cruz que Cristo muere, hay una evidencia. Ahí está el amor de Dios por la humanidad, porque Cristo está pagando el precio de los pecados de los seres humanos. Pero allí también está la justicia. La ley demandaba la muerte del pecador. El ser humano tenía que morir. Dios tomó nuestro lugar. Allí se encuentra la justicia y el amor de Dios en la cruz, en el Calvario. Nunca pensemos que algún día o nunca tendremos que pagar por lo que hicimos. Dios es justicia y un día la justicia caerá sobre nosotros. El grande amor de Dios es infinito, ¿cierto? No es inmediatamente que recibimos lo que hacemos, porque el amor de Dios y la misericordia es muy grande y su perdón es infinito, ¿cierto? Pero la justicia, tarde o temprano, llegará. Miren a esos ladrones en la cruz murieron. En la muerte de la cruz, ¿qué era? ¿Qué significaba morir en la cruz? La muerte en la cruz era la venganza de la sociedad. Era una muerte cruel, una muerte planificada, para que la gente que muriera en la cruz sufriera. La gente que robaba, que mataba, que hacía cosas indebidas, eran los que eran levantados en una cruz en el Calvario y pagar por sus consecuencias. Esa muerte en la cruz era una muerte terrible, porque la gente que moría allí prefería que los mataran a que lo dejaran morir allí. Era una muerte cruel, una muerte planificada para que los delincuentes sufrieran y luego murieran. Estos seres preferían morir que morir poco a poco, porque era una muerte lenta. La muerte en la cruz se debía a que las personas eran clavadas en las manos y en los pies. Los clavos en las manos no matan a nadie. Los clavos en los pies no matan a nadie. Un clavo en el corazón sí mata. Un clavo en el cerebro mata. Pero un clavo en la mano no mata a nadie. Entonces era una muerte planificada para que las personas que morían allí muriesen lentamente, se desangraran gota a gota, poco a poco. Los calambres que sufrían eran terribles. En el día el sol los calcinaba. En la noche el frío los congelaba. Era una muerte con saña. Allí, junto a Jesús, hay dos ladrones que están muriendo con él. Porque en el Calvario habían 3 cruces. En medio estaba el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Sí, está muriendo por la humanidad, pagando lo que Él no hizo, pagando la deuda de nuestras transgresiones, de nuestros malos hábitos, de nuestros vicios. 2 de ellos que están a su lado habían violado las leyes de Roma. Jesucristo, el del centro, sencillamente las tradiciones de los hombres. Porque eran tradiciones que iban en contra del valor moral de los individuos. Por eso Jesucristo no hacía lo que ellos hacían. Ellos echaban a los pecadores, Jesucristo los recibía. Y de esa forma Él se ganó el odio de los judíos. Porque Jesús rompía las tradiciones que eran malas, que atentaban contra la moralidad y las personas. Los de la izquierda y la derecha, los 2 ladrones, habían violado la ley de Dios. Jesucristo, el del centro, los prejuicios humanos. ¡Ah, ingratos prejuicios! Qué difícil es encontrar una persona que no tenga prejuicios. Así es el ser humano. Después del pecado, el hombre tiene prejuicios. Los 2 penitentes nos representan perfectamente a todos los seres humanos. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, trate de aplicar lo que lea su propia vida. Para algunos, la Biblia, dicen, no se entiende. No se entiende porque
no la estudian o la leen con el deseo de verse reflejado en ella. Este libro bendito son las cartas de Dios para sus hijos. Son las instrucciones. Cada palabra de la Biblia, cada mensaje que hay en ella, se aplica a nuestras vidas. Si usted estudia la historia de Zaqueo, usted es Zaqueo. Aplíquese las lecciones de Zaqueo a su propia vida. Si usted lee la historia de María Magdalena, piense que usted es María Magdalena. En esta ocasión Jesús está acompañado de 2 ladrones. Pensemos que uno de esos 2 ladrones somos nosotros. Y es verdad. Ustedes verán por qué digo esto. Esos 2 ladrones nos representan perfectamente bien. Estos 2 ladrones tenían similitudes. Miren ustedes. Habían sido ladrones los 2. Sufrieron exactamente el mismo castigo, la muerte en la cruz. Sufrieron el mismo dolor. Ambos comenzaron injuriando al Señor Jesucristo, los 2. Aunque el Evangelio de San Lucas dice que uno, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, verso 44 dice, los 2 al principio empezaron injuriando a Jesús, diciéndole que si era el Cristo, pues que lo bajase también a ellos allí y creerían en él. Pero hubo una diferencia, más adelante vamos a ver. Los 2 penitentes estaban exactamente a la misma distancia. Es decir, los 2 escucharon exactamente la primera expresión de Cristo en la cruz. ¿Cuál fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan? 3 penitentes, 2 de ellos están maldiciendo, están enojados, están molestos, indignados, sufriendo, odiando a la gente porque le están ocasionando la muerte a ellos. Jesucristo está en silencio. Solo emite ciertas palabras que infunden esperanza. Las palabras primeras de Jesús hicieron reflexionar a uno de los ladrones. Cuando éste escuchó que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis amigos, este hombre como que dijo, bueno, ¿y este quién es? Nosotros pedimos maldiciones por lo que nos están matando y este pide perdón por ellos. Este no es de este mundo. Él pudo ver allí a través del dolor de Jesús y aún de su propio dolor, pudo ver que el que estaba muriendo a su lado no era cualquier persona. Pudo distinguir que estaba al lado del mismo Dios. Por eso cambió su actitud. Estaban a la misma distancia, escucharon los 2 a Jesús. Los 2 tuvieron exactamente la misma oportunidad de salvarse, porque estaban al lado de Dios. Sin embargo, sabemos el final de la historia. Y los 2 sufrieron la misma muerte, la muerte en la cruz. En todo esto, ellos tuvieron estas similitudes, pero tuvieron algunas diferencias. Miremos las diferencias. Uno está a la derecha y el otro está a la izquierda. Uno dejó de injuriar. Algunos dicen, el ladrón bueno. No hay ladrón bueno. Yo diría, el ladrón arrepentido. Porque no hay ladrón bueno. Uno dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los 2 eran ladrones, los 2 eran malos. Pero uno de ellos se arrepintió. Esa es la diferencia. Uno de ellos deseaba la liberación del dolor de su cuerpo, salir de allí y liberarse. El otro quería la liberación, pero de su espíritu. Uno de ellos aceptó a Jesucristo. Pudo distinguir que el que estaba a su lado era Dios mismo. Y esto es digno de mencionar. Sus propios discípulos, que habían estado 3 años y medio con él, cuando Jesús es tomado prisionero, cuando Jesús es azotado, castigado, injuriado, los discípulos huyen. Solo Pedro de lejos lo sigue y Juan un poquito más cerca. De ahí en fuera todos los demás se desparramaron como pájaros. Pero miren, un ladrón que no había andado con él es capaz de distinguirlo y reconocerlo como Dios, como el Señor, como el Salvador del mundo.
Y ese hombre se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Arrepentimiento es lo mismo que remordimiento? No. Arrepentimiento es sentir pena por lo que hice y sentir un deseo de cambiar y no volver a repetir la conducta mala. Eso es arrepentimiento. Sentir tristeza por mi condición mala y querer cambiar, eso es arrepentimiento. Remordimiento no. Remordimiento es miedo a las consecuencias, pero no el deseo de cambiar. En el momento puedo decir, sí, me arrepiento, pero no está arrepentido. Un ejemplo de ello, Judas. ¿Judas se arrepintió? ¿Sintió arrepentimiento o sintió remordimiento? Definitivamente. Judas no estaba arrepentido. Judas fue porque tenía miedo al saber que había entregado a alguien inocente. Se había vendido por 30 piezas de plata. Y fue con los sacerdotes, llevó las 30 monedas de plata y dijo, es inocente, aquí está su dinero. Pero él no estaba arrepentido, él no quería cambiar su conducta, él lo que quería era liberarse de las consecuencias que venían por lo que había hecho. Por eso Judas fue, tomó una soga y ¿qué hizo? Se ahorcó. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. La gente que se quita la vida no está arrepentida, están remordidos. La gente que se arrepiente acepta la culpa, acepta las consecuencias, lo que venga, y lo acepta con disposición. No le tiene miedo a las consecuencias. Una evidencia cuando tú cometas algo malo, quieres saber exactamente si estás remordido o arrepentido, es que tú no debes tenerle miedo a las consecuencias. Decirle a Dios, Señor, estoy en tus manos, pase lo que pase, hice mal, acepto mi culpa, soy digno de muerte o soy digno del castigo. Señor, ayúdame para soportar lo que venga. Esa es una persona arrepentida. Pero una persona remordida, lo que no quiere es que se sepa su pecado, lo que no quiere es que su pecado lo alcance. Le tiene miedo a lo que puede venir. Entonces esa persona no está arrepentida. Este ladrón en la cruz está arrepentido. Se arrepintió. ¿Por qué? ¿Qué dice él? ¿Cuál es su pedido? El otro ladrón decía, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Y qué dijo este? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observen el pedido. No está pidiendo, Señor, por favor, bájame de esta cruz. No dice eso. Ni siquiera dice, Señor, ¿por qué no calma mi dolor y yo voy a creer en ti? Tampoco dice eso. Es más, no dice, Señor, mátame para que no sufra. Tampoco. Es más, él le dice al otro ladrón, nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros actos, pero él no ha hecho ningún daño. Él está arrepentido, está aceptando su consecuencia. Ha querido que Dios nos dé ese arrepentimiento. Que en verdad sintamos vergüenza por lo que hemos hecho mal y que Dios nos ayude para tener un cambio total en nuestra vida y que venga lo que venga, con el poder de Dios y con su ayuda podemos salir adelante. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido faltas, todos hemos ofendido a alguien, todos hemos fallado de una u otra manera. Bien, si estamos arrepentidos, vamos a anhelar no fallar, vamos a anhelar cambiar y no tengamos miedo a las consecuencias. Arrepentimiento. ¿Qué más hizo este caballero? Uno de ellos dice, confesó su culpa. ¿Qué es la confesión? ¿A quién se confiesan los pecados? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién se lo confesó este ladrón? Al Señor. Él dijo públicamente, nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros actos. Es decir, reconoció que era un ladrón, reconoció que había tenido una conducta reprobada, no aceptada por la sociedad,
y que él merecía el castigo y lo aceptó, porque él lo que pide no es la liberación del dolor, lo que pide es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él confesó su pecado, su culpa. Algunos piensan que los pecados se confiesan a los hombres. Cuidado, los pecados se confiesan a Dios. Y las ofensas, unos a otros. Si tú ofendes a una persona públicamente debes pedirle perdón. Si tú lo ofendes en lo particular tienes que pedirle perdón. Y si tú lo ofendes y él no lo sabe, ¿qué hacer? Si tú cometes un error y esa persona a la que ofendiste no lo sabe, ¿qué debes hacer? ¿A quién se le confiesa ese pecado o esa culpa? ¿A Dios o a esa persona que no lo sabe? A los dos. Recuerden una cosa. Dice este bendito manual en Isaías 53, hablando de Jesucristo, dice: Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó nuestro pecado? ¿Quién puede aguantar todos nuestros pecados? ¿Quién puede aguantar nuestra culpabilidad? Solamente Dios. Pero a veces creemos: no, es que mi esposa o mi esposo puede aguantar, y le echamos al pobre la culpa, le echamos la carga encima. Yo iba al Paso, Texas, a una conferencia como esta. Mi auto se dañó. Hablé al Paso para que viniera una grúa a recogerme. Yo estaba como a unas 30 millas del Paso, Texas, así que como una hora. Vino la grúa y en ello vino una pareja, Luis Ramírez y su esposa. Vinieron, recogieron mi carro y mientras viajábamos yo empecé a dialogar con ellos. Pregunté: ¿y ella es tu esposa? ¿Son familia? Me dijo: sí, es mi esposa. Yo dije: me alegro, los felicito. Qué hermoso es andar con la pareja siempre. En buena hora, Luis, ¿y cuántos años de casado? Me dijo: 15 años. 15 años. ¿Y tienen hijos? Sí. ¿Y cuántos tienen? 3. Y yo pregunté: ¿y están todos en casa? Él me dijo: sí y no. Y dije: ¿cómo sí y no? Bueno, hay 2 en casa. ¿Y el otro ya se casó? No, me dice. El otro se fue con, la otra se fue con el novio. ¿Y qué edad tiene? 14 años. ¿Y saben dónde está? Sí. ¿Y ya la fueron a ver? No. ¿Cómo que no? Tu hija está en las manos de un muchacho inexperto. Un lobo va a hacer pedazo a tu hija, pero es que es una sinvergüenza, nos traicionó, nos falló. Tu hija no sabe, está jovencita, no sabe lo que está haciendo, y por el ingrato orgullo no la vas a ayudar. No, Luis, es tu hija, ve por ella. Y la señora parece que le quitaron un rey de la boca y dice: verdad, verdad, verdad. Y el señor empieza a hablar y me empieza a contar toda la vida de ellos y de su familia. Ya Luis no pudo decir nada. Cuando íbamos llegando al Paso, la señora pregunta y me dice: oiga, perdón, ¿y usted quién es? Después que me contó toda su vida, me dice que quién era yo. Le dije: bueno, yo soy pastor de la iglesia adventista, vengo a dar una conferencia aquí en el auditorio de Montana, aquí en el Paso, Texas. Los invito de paso. Y me dijo: gracias, vamos. Llegamos, me dejaron en el hotel. Eso fue un viernes. El sábado comencé la conferencia, el domingo también. El lunes en la mañana llegó Luis con la grúa a recoger mi carro. Y cuando llegó me dijo: pastor Balboa, señor Balboa, me dijo: usted se dio cuenta que ya no pude hablar yo porque mi esposa sí. ¿Y qué pasa? No, tengo problemas, pastor, tengo problemas en serio. Digo: ¿y por qué tienes problemas? Pastor Balboa, señor Balboa, me dijo: es que cometí un error, le fallé a mi esposa, le fui infiel. Híjole, le dije: muchacho, ¿cómo hiciste eso? Sí. Y lo malo, pastor, es que el señor Balboa, es que yo se lo dije, vine y se lo dije a ella. Y ahora ella quiere el divorcio, no quiere nada conmigo. Y yo le digo: amigo, cometiste entonces 2 errores en lugar de 1. ¿Cómo se lo vas a decir a ella? Ella te preguntó: no, pero yo fui y se lo dije. ¿Por qué no se lo dijiste a Dios? Si ella te preguntara más adelante, entonces sí, no hay que mentir.
Pero si ella no sabía nada, ¿para qué le echas eso encima a la pobre? Ahora ella quiere el divorcio, no quiere otra cosa. Le digo, llévala a las conferencias. Yo voy a hablar del hogar esta semana. Llévala. Ahí estuvo Luis toda la semana. Por la gracia de Dios, Luis hoy es miembro de la iglesia. Su esposa también. Están con sus hijos dentro de la iglesia. Ya son abuelos. Eso tiene ya como 15 años que pasó esa historia. Y ellos recuperaron a su hija, la ayudaron, todos. Pero no fue fácil convencer a la esposa. La esposa se rebeló. Es más, llegaba a la conferencia, llegaba con una minifalda, quería que la iglesia le dijera algo, porque ella llegaba tratando de provocar, quería hacerle un escándalo a Luis en la iglesia porque estaba resentida con el marido y no quería nada con él. Todo se debió a una imprudencia. A veces pensamos que todo hay que decirle a la esposa, todo hay que decirle al esposo. Y yo creo que hay ciertas cosas que debemos decir. Pero hay ciertas cosas que tú haces en lo íntimo. Si fallaste como humano, díselo a Dios. Si tu esposa llega a saber o tu esposo sabe algo y te pregunta, díselo. No mientas. Pero los pecados se confiesan a Dios. Yo recuerdo llegué a Colombia a una conferencia. Y cuando llegué a Colombia, a Bogotá, una señora enseguida que me oyó hablar del matrimonio me dijo, Dios lo mandó a usted de México. Dice. Porque cuando yo me casé, dice, yo estaba embarazada, pero no de mi esposo. ¿Y sabe qué? Nació un hijo. Eso tiene 10 años, me dice. 10 años yo he cargado ese pecado aquí y ahora que usted vino de México, usted me va a ayudar a decirle a mi esposo la verdad. Le dije, ¿qué? Se equivoca, yo no le voy a decir a su esposo la verdad. Pero, ¿por qué? Señora, hace 10 años Dios le perdonó su pecado. Usted está trayendo un pecado que Dios le perdonó. Usted le quiere echar un pecado a su esposo. Deje eso. Si él le pregunta algo, dígale la verdad. Tenía 3 hijos más y aquel 4. Y créanlo o no, ese que decía que no era hijo de él se parecía más al papá que los otros hijos. Volví a Colombia 10 años después. No hace mucho. El hombre, el muchacho ya es un profesionista. Está en su hogar maravillosamente bien. Están en la iglesia cristiana. Ese pecado, Dios lo perdona. Dios toma nuestros pecados y los echa ¿a dónde? ¿Qué dice Manuel? ¿A dónde los echa? A lo profundo de la mar. Por eso nuestras vergüenzas, el que lo puede cubrir es Dios. Todos hemos cometido errores. No hay dice mi Biblia, bueno no hay ni uno. Bueno solamente Dios. Es cierto, hay que confesar. Si yo ofendo a alguien y él lo sabe, debo pedir perdón. Pero si no sabe, ¿para qué voy a abrir la boca? A veces pensamos que es lo mejor. A veces sí, no sirve. Porque el único que puede aguantar toda nuestra mugre, toda nuestra vergüenza, sí, el único que cargó el pecado en la cruz fue Jesucristo. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, ¿de qué? De toda maldad. De toda maldad. No hay pecado que Dios no perdone. Pero los seres humanos no somos así. Y menos cuando no hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios es otra cosa. Entendemos la naturaleza humana. Pero cuando no hay temor de Dios y tú abres la boca, lo que haces es traer tragedia y miseria. Claro, si crees que lo debes hacer, hazlo. Pero tienes que aguantar las consecuencias sin temor alguno. El único en verdad que puede aguantar toda nuestra mugre, todo nuestro pecado, el que murió por tus pecados y por los míos, es Jesucristo nuestro Señor. Por eso los pecados no se le confiesan a ningún sacerdote, a ningún pastor. Los pecados se confiesan a Dios. A Dios. Está bien. Confesión. Este confesó su pecado. Y dice, uno fue salvado y el otro murió en una agonía terrible. Uno murió en paz y el otro en medio de su dolor. Esta es los dos delincuentes. Los dos ladrones representan a los que dudan y a los que creen. El arrepentido a los que creen. Los que dudan, los que no creen. Se fue. Adelante, perdón. Los que piensan en lo material y los que piensan en lo espiritual. Los que se
preparan para esta vida y los que se preparan para la eternidad. Representan los que se arrepientan y confiesan sus pecados y los que no se arrepienten. Y sin arrepentimiento, dice la Biblia, no hay perdón de pecado. Por eso debemos confesar nuestros pecados como lo hizo este caballero. El primer ladrón dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Eso habla de que sus palabras expresan desconfianza, inseguridad. ¿Cómo es posible cuando Jesús creyó hasta en los peores criminales y sigue creyendo en todos nosotros? Por eso cada día sus misericordias son nuevas. Nos da una oportunidad más para que renovemos nuestra fe. Tristemente, muchos no quieren creer en Él. El ladrón no estaba arrepentido. El ladrón solo quería liberarse del dolor, de la cruz, del sufrimiento y de la muerte. No de sus tendencias, no de su vicio, no de sus malos hábitos. Nos parecemos a Él. A veces queremos el perdón de Dios, pero queremos seguir en el mismo camino. No se puede. Por eso muchos no quieren aceptar a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su vida. No están arrepentidos. Quieren seguir haciendo lo malo. Quieren seguir sus propios caminos. Gente confundida con la duda, que reclaman para que ellos puedan creer una demostración de poder. Se parecen a Tomás. ¿Se acuerdan quién era Tomás? También un relato bíblico. Tomás era un discípulo de Jesús. Cuando Jesús murió, después de 3 días, cuando se apareció a sus discípulos. Y cuando se apareció a sus discípulos, Tomás no estaba. Los discípulos fueron y le contaron a Tomás: Tomás, Jesús vive. ¿Y saben qué dijo Tomás? Si no lo veo con mis ojos, si no lo toco con mi dedo, si no lo palpo con mi mano, no creeré. Una semana después, Jesús se aparece otra vez a sus discípulos y así está Tomás. Y cuando Jesús está frente a Tomás, le dice: Tomás, ven, pon aquí tu dedo, tócame. Y Tomás se acercó, lo tocó, lo vio y cayó de rodillas. Y Jesús le dijo: Tomás, porque creíste, creíste. Benditos los que no me vieron y creyeron. Sin fe, decía la lectura bíblica, es imposible agradar a Dios. La fe no es lo que vemos, es lo que creemos. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Quién ha visto el viento? Nadie. ¿Existe el viento? Existe. ¿Dios existe? Claro. Aunque no lo veamos, podemos sentirlo en nuestra vida. Cuando estamos solos, cuando estamos en una crisis, cuando pasamos por un problema, por una tempestad, ahí está el poder de Dios y la mano de Dios para ayudarnos, para sacarnos adelante. ¿Por qué tenemos que creer solamente cuando ponemos una condición? Señor, si me curas de esta enfermedad, creo en ti. Eso no es como el ladrón este. Si me bajas de la cruz, creo en ti, no arrepentido. Pero si le decimos: Señor, si me sacas de este problema, si arreglo mis papeles, Señor, si este año yo me saco la lotería, Señor, si me das esto que yo quiero, tú vas a ser mi Dios, sí te voy a servir. ¿Cuántas promesas hemos hecho de esa verdad? Mentes enfermas, mente confundida. Solo podemos creer en un Dios que hace milagros. Si no hace milagros, no creemos en Él. Parecemos adultos chiquillos o niños precoces. ¿Qué somos? Solo creemos en un Dios poderoso y solamente si Él es capaz de resolver nuestros problemas. Es cierto, Dios nos ama y Dios puede resolver tus problemas y los resuelve, sí, pero hay que creer, no poner condiciones. Señor, si quieres ayudarme, tengo este problema. Si no, como quiera, voy a seguir creyendo en ti. Pero algunos dicen: no, es que Dios no me contesta las oraciones, es que Dios no me da esto. Dios existe, creas o no creas. Dios te ama, lo creas o no lo creas. Dios quiere ayudarte, ¿verdad? Creas o no creas. Nadie está tan interesado en tu vida como Dios, ¿cierto? Pero si quieres, en verdad, sentir el poder de Dios en tu vida, cree, acéptalo. El segundo ladrón no
creyó en las manipulaciones del poder. Creyó en un Cristo que estaba muriendo, un Cristo agonizante, impenitente. Sí. Tuvo la capacidad de ver la divinidad a través de su humanidad. Dejó de ver las cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden palpar, y fue capaz de ver lo que no se veía. Pudo contemplar que allí estaba Dios en persona muriendo. ¿En qué momento creyó? Cuando a él mismo la vida se le estaba yendo, cuando su sangre estaba cayendo, cuando el dolor era insoportable, él creyó, y su súplica fue sencilla: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algunos dicen, y leen este pasaje a su manera, dicen que ese día, en ese momento, el Señor lo llevó a la gloria. Perdóneme, depende de dónde pongas la coma. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, eso no quiere decir el texto. ¿Por qué? Porque Jesús no fue a la gloria ese día. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Al sepulcro. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Hasta el tercer día, el domingo por la mañana. Y cuando llegó María Magdalena, y María Magdalena se encontró con Jesús, María Magdalena quiso tocar a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir que Jesús no fue a la gloria, no fue al cielo. Jesús estuvo en la tumba esas 72 horas. Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Jesús no fue al cielo. El ladrón tampoco. La Biblia y la palabra de Dios dice bien claramente: polvo eres y polvo te volverás. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? ¿Al cielo, al limbo, a la gloria, al infierno? Al sepulcro. Cuando Lázaro murió, ¿a dónde fue? Al sepulcro. Cuando Jesús fue a resucitarlo, llegó al cuarto día. Cuando María y Marta vieron a Jesús, le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano que no hubiera muerto. Y el Señor le dijo: tu hermano resucitará. Y dijo María y Marta: Señor, sabemos que resucitará en el día posterior. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y entonces el Señor le dijo a Marta y a María: quitad la piedra. Y Marta y María dijeron: Señor, ¿ya qué? Ya hiede. Señor, tiene 4 días. Huele mal. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjense. Si no crees, no puedes ver la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Quitad la piedra. ¿Por qué Jesús no quitó la piedra? Porque la parte tuya Dios no la va a hacer. La parte tuya tienes que hacerla tú. Quitar la piedra lo podían hacer los humanos. Resucitar a Lázaro, eso no lo podían hacer ellos. La parte humana era quitar la piedra. Y entonces dice: ellos movieron la piedra. ¿No podía Jesús mover la piedra? Sí. Jesús podía nomás con su palabra decirlo y se movía la piedra. Pero Jesús no va a hacer todo. Él deja una parte que el ser humano tiene que hacer. Y la parte tuya Dios no la va a hacer. Por ejemplo, Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20, y abre la puerta de su corazón, dice: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios toca. Dios te invita: acéptame, soy tu Salvador, puedo ayudarte, déjame entrar en tu vida, déjame
déjame ayudarte en tus luchas, en tus problemas. Pero mientras tú no hablas, mientras tú no aceptes, mientras tú no quieras, Dios no va a tomar la puerta. Dios espera que tú hagas tu parte. Y tu parte es decirle, Señor, quiero, ayúdame. Te acepto como mi Salvador. Por eso aquella gente tuvo que quitar la piedra y ahora sí. Una vez que quitaron la piedra, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió caminando. Y el Señor dijo, porque estaba todo vendado, desatarlo y dejarlo ir. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el limbo? ¿En el purgatorio? ¿En el infierno? ¿En el cielo? ¿Cuántas teorías? ¿Cuántas hipótesis? ¿Cuántas invenciones humanas? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Aquí está el manual. Que no nos engañe el enemigo. Muchos todavía hoy dicen cuando se muere, no, allá está mi papi en el cielo. No, tu papi no está en el cielo. Se oye bonito, pero no es cierto. ¿Por qué mentir? Él descansa, porque la muerte es un sueño. Los que han muerto están descansando. Cuando venga el Señor, dice la palabra de Dios en la carta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando venga el Señor con voz de trompeta, dice, los muertos en Cristo que resucitarán primero. Entonces sí, los sepulcros se abrirán y los que creyeron en Cristo resucitarán primero. Qué importante es creer. Este caballero dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Cristo venga, Él va a resucitar, sí. Dios le dará un lugar, porque el Señor le prometió una linda promesa que hace a todo pecador. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Hay un medio de salvación? Sí. ¿Quién es? ¿La iglesia adventista? No. ¿Otra iglesia? No. ¿Quién es el medio de salvación? Jesucristo. Yo te pregunto esta tarde, ¿estás listo para decirle a Jesús, Señor, ayúdame a creer en ti? Ayúdame a aceptarte como mi Salvador. No soy bueno, soy pecador. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que cuando vengas en gloria, te acuerdes de mí. Cuando vengas en tu reino. Quisiéramos decirle a Dios esta noche eso. ¿Quieres decírselo de corazón? Ponte de pie, yo quiero orar. Si crees, ponte de pie. Si no crees, quédate sentado. No tiene que ponerse de pie todo el mundo. Pero si crees de corazón, Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Aceptar a Cristo como el Salvador personal es pedirle, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero cambiar mi forma de ser, de vivir. Quiero pedirte por mi hogar, Señor. Tú puedes hacer los milagros que yo no puedo hacer. En tus manos encomiendo mi vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por nuestro hogar, por nuestra vida. Amante Dios, tu muerte en la cruz fue una muerte cruel. Solo tu inmenso amor, tu maravilloso amor, pudo permitir tal sacrificio. ¿Cuánto valor nos concedes a los seres humanos? Ni aún a tu propio Hijo escatimaste, Señor, para mostrarnos cuánto valor tú nos tienes. En tu nombre hoy, Señor, podemos alcanzar una vida mejor, ser diferentes, transformar nuestra forma de ser, nuestra conducta y aún nuestro hogar y nuestra familia. Te necesitamos, oh Dios, en nuestra vida. Perdónanos porque hemos tenido mentes confundidas y solamente hemos creído como el ladrón no arrepentido. En un Dios que si hace un milagro creemos en Él. Pero esta noche, Señor, de todo corazón te pedimos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer en ti, Señor, pase lo que pase. Si quieres, puedes transformar nuestra vida, puedes transformar nuestro hogar, puedes ayudarnos en nuestras luchas, en nuestras miserias, en nuestros problemas, Padre, pero ayúdanos a creer en ti
suceda un milagro o no suceda. Tú existes, tú eres real y pronto vendrás en gloria en la nube de los cielos. Ayúdanos, Padre, para que cuando tú vengas podamos también estar listos para ir contigo a la gloria. Acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas en tu reino. Que todos los que estamos ahora de pie aquí, tú nos aceptes como tus hijos, Señor, y que nadie nos arrebate de tu preciosa mano. Amén. Ven, Señor, a nuestras vidas y sálvanos en tu gracia. Lo pedimos en tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.